Buen día, mi nombre es Ana María Ávila Penagos. El día de hoy estaré tratando el tema de la representación del cuerpo humano en la historia del arte desde la prehistoria hasta el Renacimiento. La representación de la figura humana en el arte es un tema relevante, debido a su importancia visual del cuerpo humano para el artista o individuo que lo está representando, tanto como a la sociedad que la contempla. Su evolución ha sido de forma paulatina a las técnicas artísticas, por lo que a lo largo de la historia se ha visto un cambio a su manera de entenderlo, idearlo y representarlo. En su inicio se representa como algo simbólico, con un significado profundo, pasando por una reestructuración de acuerdo a los cánones que se desarrollaron, según el ideal estético de los diferentes periodos históricos. Las representaciones del cuerpo humano se encuentran en las pinturas rupestres, en donde los hombres pintaban con las manos en las cavernas, usando sangre de animales o jugo de frutos, dándole vida a las escenas de cacería, hechos o situaciones que deseaban que ocurrieran en un futuro próximo. En ellas no se detallaban rasgos individuales ni sexos entre los personajes. También se ven representaciones femeninas en esculturas y figuras de Venus paleolíticas o diosas de la fertilidad que muestran figuras estilizadas y a menudo exageradas de mujer. Estas representaciones podrían tener un propósito ritual y se centran en la fertilidad y la reproducción. Estas representaciones son destacadas por ser esquemáticas y simbólicas. Las figuras humanas se representaban de manera simplificada, a menudo con líneas y formas básicas. Los detalles anatómicos no eran una preocupación principal. La estatuilla de Hall Fels, la figura más antigua hasta ahora conocida, se trata de una mujer desnuda tallada en marfil de mamut de unos 35.000 años de edad, aunque algunos investigadores creen que incluso podría alcanzar los 40.000. Esta pequeña estatua de 6,25 centímetros de altura se considera la descripción tridimensional más antigua de un ser humano. Sus rasgos sexuales son tan exagerados que han dejado sorprendidos a quienes la descubrieron. Ostenta unos pechos enormes y proyectados hacia adelante, curiosamente muy altos en comparación con los caídos que exhiben otras estatuillas. Las caderas son amplias y la vulva agrandada. Está tallada con gran esmero. Tiene una cabeza minúscula en forma de anillo, lo que parece indicar que la figura se usó como colgante, uso que también se ha detectado en otras pequeñas figuras que presentan perforaciones. Las dos manos están cuidadosamente esculpidas, con los dedos visibles descansando sobre el estómago, por debajo de los pechos. El abdomen plano está cubierto por múltiples y profundas líneas horizontales, y las imágenes microscópicas muestran que estas incisiones fueron creadas por cortes repetidos a lo largo de las mismas líneas con afilados instrumentos de piedra. La Venus de Willenford es de senos abundantes y caderas amplias, tiene los muslos abultados y un vientre prominente que sugiere un espacio fértil para la creación. Con apenas 11,1 centímetros de largo, es de las figuras más antiguas de las que se tiene registro en la historia. Antigüedad. Se caracteriza por la idealización. Los artistas de la antigüedad clásica se centraban en representar figuras humanas idealizadas. Estas figuras a menudo encarnaban estándares de belleza y virtud y eran esculpidas o pintadas de manera que representaran una perfección ideal. 2. Proporción y simetría. La representación del cuerpo humano se basaba en una atención meticulosa a la proporción y a la simetría. Los cánones de belleza, como el canon de Poticleto, en la escultura griega establecían pautas específicas para la relación entre las partes del cuerpo. 3. Realismo anatómico. Los artistas de la antigüedad se esforzaban por comprender y representar con precisión la anatomía humana. Esto incluía estudiar la estructura de los músculos, huesos y rasgos faciales. El conocimiento anatómico permitía la creación de representaciones más realistas. 4. Desnudez. La representación del cuerpo humano desnudo era común en la antigüedad, especialmente en la escultura griega. Esto reflejaba la importancia de la apreciación estética del cuerpo y la conexión con la divinidad. 5. Escultura y pintura. La escultura y la pintura eran los medios más destacados para la representación del cuerpo humano en la antigüedad. Las estatuas, los relieves y las pinturas murales mostraban figuras humanas en una variedad de contextos, desde escenas mitológicas hasta retratos de individuos notables. 6.
Narrativa mitológica e histórica. Las representaciones del cuerpo humano a menudo estaban integradas en narrativas mitológicas o históricas. Las figuras humanas representadas a menudo eran héroes, dioses, gobernantes o personajes de importancia cultural. En el antiguo Egipto, el cuerpo humano debía representar frontalidad, armonía y perfección. La unidad de medida fue el puño y la tarea del creador era atenerse estrictamente a la norma, por lo que la representación de la figura humana estaba reducida a una sencilla estructura geométrica en la cual la importancia del rango del personaje estaba determinada por el tamaño de su figura respecto a la de los demás que aparecieran con él. Los egipcios comienzan a relacionar la representación humana con motivos religiosos, asociando dioses con hombres. En el arte egipcio, la figura humana estaba regulada por unas estrictas proporciones, donde se tienen a la mano y al brazo como módulo de las demás medidas. Los egipcios aplicaban la ley de torsión o frontalidad, tendiendo a representar las partes del cuerpo no de manera real, sino de frente como los hombros, ojos, vientre, pies y cabeza, y de perfil las piernas y brazos, obteniendo una deformación característica y careciendo de profundidad, por lo que tienen un aspecto plano. La figura debía tener todas las partes a la vista, ya que ésta adquiriría un carácter simbólico y mágico. Grecia. Los artistas griegos consiguen desarrollar técnicas y obras de gran valor histórico e incalculable belleza, especialmente en el ámbito de la escultura. Para los griegos, el esplendor de la belleza del cuerpo, sobre todo a través de la escultura, se exalta y se veneraba sin límites, por lo que todo está sumamente detallado desde el cabello, las venas, detalles de la cara, estructura muscular, etc. La desnudez era emblema de dignidad y se asumía al cuerpo humano como ideal de belleza en el que todas las partes debían guardar una proporción armónica entre ellas. El cuerpo humano debía medir 7 veces la cabeza. El escultor Praxíteles y su representación de Afrodita son ejemplos destacados. Roma. En el arte romano, el realismo y la expresión de poder y autoridad eran características comunes. La figura humana es representada con un nivel muy alto de realismo, a diferencia de los artistas griegos. Los romanos no se enfocaban tanto en la estructura del cuerpo ni en la búsqueda de un ideal como objetivo claro de sus obras, sino más bien en la riqueza de los detalles de las ropas, las texturas, las características físicas que hacían de cada hombre un individuo. También se avanzó bastante en la representación por medio de mosaicos, en donde la figura humana se representaba de forma perfectamente volumétrica apoyada en las diferencias tonales de los teseles. Roma es heredera de la cultura griega. La diferencia es que se tiende más al naturalismo en sus representaciones. Las pinturas que se han conservado, muchas de ellas son frescos en Pompeya y Herculano. Muestran el desnudo como una faceta más de la vida, con una clara tendencia al erotismo. Edad Media. Se rechaza la representación del cuerpo humano desnudo. El conocimiento del cuerpo humano objetivo y científico permitió representaciones más fidedignas. El arte se inspiró en la realidad y por eso fue imitativo. La belleza dependía de la intervención de Dios como consecuencia del auge del cristianismo. Se consideraba algo como bello era porque se consideraba obra divina. La belleza era impuesta por las invasiones bárbaras, ninfas y caballeros. El tipo ideal femenino consistía en el color rubio de los cabellos, rostro claro y fresco, cejas delgadas separadas, manos blancas y cuerpo delgado, sutil, sin formas pronunciadas. La blancura de la piel era importancia, ya que indicaba la pureza. Las representaciones de Cristo, la Virgen María y los santos eran temas comunes en la pintura y la escultura medieval. El Renacimiento. Este primer periodo del Renacimiento se fecha entre los años 1400 y 1499, de manera aproximada. Es una época en la que los maestros recuperan los cánones de belleza de la antigüedad clásica, tratando de romper el dogmatismo medieval. Se realizan estudios de perspectiva y se trata de dominar la idea de proporción, además de destacar los rasgos naturales y realistas. Todos esos cambios encontraron su apoyo teórico en la corriente del neoplatonismo, que consiguió
reconciliar las ideas del cristianismo con el paganismo de la antigüedad clásica, haciendo que la mitología recuperara la dignidad que había perdido durante la Alta Edad Media. El hombre tridimensional se relaciona con las cosas preferentemente sobre el plano horizontal. La contemplación del horizonte es afín de la biología humana, pero la observación de una aguja gótica requiere de un mayor esfuerzo que se traduce en desazón. En el primer Renacimiento, la arquitectura logra encontrar la medida humana al establecer proporciones sencillas, ceñidas a una geometría simple y comprensible. Es la misma medida humana que los griegos habían sabido encontrar para sus espacios exteriores, pero que ahora la encontramos en interiores. Las características del Renacimiento son: 1. Realismo anatómico. Uno de los aspectos más destacados del Renacimiento fue el estudio intensivo de la anatomía humana. Artistas como Leonardo da Vinci llegaron a cabo investigaciones minuciosas sobre la estructura del cuerpo humano, lo que les permitió representar con mayor precisión los músculos, huesos y proporciones. 2. Proporciones y simetría. Los artistas renacentistas emplearon una atención meticulosa a la proporción y la simetría de las representaciones del cuerpo humano. Utilizaron principios matemáticos y geométricos para lograr una armonía visual en sus obras. 3. Desnudez idealizada. A menudo se representaba el cuerpo humano desnudo, especialmente en el contexto de figuras mitológicas y alegóricas. Estas representaciones ideales del cuerpo humano se inspiraban en la antigüedad clásica y se utilizaban para expresar la belleza y la perfección. Los artistas renacentistas perfeccionaron técnicas como el esfumado, difuminado y el claroscuro, contraste entre la luz y la sombra, para dar profundidad y volumen al cuerpo humano. 4. Perspectiva y profundidad. El Renacimiento también marcó el desarrollo de la perspectiva lineal, lo que permitió representar el cuerpo humano en un espacio tridimensional de manera más realista. Las figuras humanas se integraron con mayor eficacia en los paisajes y fondos de las pinturas. 5. Retratos y autorretratos. Durante el Renacimiento se enfatizó la importancia del retrato como género artístico. Los retratos, tanto de individuos notables como de la burguesía emergente, reflejaban la individualidad y la psicología del retratado. 6. Temas religiosos y humanistas. Además de la mitología y la belleza idealizada, el Renacimiento también exploró temas religiosos y humanistas a través de la representación del cuerpo humano. Las figuras religiosas y las escenas bíblicas se representaban con un mayor realismo y profundidad emocional. Muchas gracias por su atención.